Buenas noches a toda la audiencia del Circuito Fractal. Bienvenidos a este su espacio de conversaciones con Ámbar. Me encuentro muy feliz de iniciar este año con tremendos artistas invitados como los que hemos estado teniendo durante las últimas emisiones y por supuesto este año 2021 no nos podemos quedar atrás. Yo tengo un invitado mexicano, bueno, argentino-mexicano podríamos decirlo. Él es Alejandro Markovich, es maestro, cantante, guitarrista, compositor, arreglista y productor. Yo diría que casi que un 80% mexicano. Bienvenido, Alejandro, a este tu programa de Conversaciones con Ámbar. Muchas gracias, Ámbar. Pues aquí me tienes Sí, a, después de un buen a tiempo de disposición. después de un buen tiempo de planearlo todo, por fin se nos concreta esta entrevista para que hablemos un poco más y a profundidad de tu carrera, de tu trayectoria, ¿verdad? Así es. A ver, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues empecemos por los recuerdos. ¿Cómo es que eh, un músico, bueno, más bien un niño, un adolescente argentino termina llegando hacia el norte, hacia América del Norte, hacia México? ¿Cómo fue este proceso? Empecemos desde ahí, empecemos a desbaratar el árbol desde ahí. Bueno, en el año 75, Argentina se empezó a poner muy turbio el ambiente político, ¿no? Uh -huh. Social. Ya se venía descomponiendo desde antes, después de la muerte del general Perón y un gobierno democrático que duró muy poco y se entregó a Perón y luego murió Perón y quedó al mando su viuda. Y se veía que se sentía en el ambiente que ahí venían marchando las botas militares, ¿no? Otra vez. Uh -huh. Entonces mi mamá presintió, ¿no? este, un problema gordo que se venía y convenció a mi papá de que empezara a buscar alguna oportunidad de trabajo en los únicos dos países de Latinoamérica que no tenían gobierno militar, Venezuela y México en ese año. Uh -huh. Mira qué tiempos, ¿no? Estamos hablando, los años 70. De las del 76. Y es que resultado de estos procesos políticos implícitamente vienen otros procesos musicales, porque a decir verdad no eres el único argentino que de alguna manera se ha exiliado o se exilió en cierto momento de gravedad política y encontró un espacio en otro país y allí fue como un Bueno, boom. pero mi historia es diferente porque yo tenía 15 años. Uh -huh. Yo no, me, yo no agarré una maleta y me fui. Yo me fui con mis papás, ¿verdad? Y ese proceso, ¿cómo resultó ser para ti entonces? Pues, Un poco pues, ese desarraigo y esa nueva intromisión en esta cultura nueva que al final parece ser que te permeó bastante. claro, bueno, fue traumático, ¿no? Porque no fue voluntario. Todo el tiempo de planeación que tuvo mi mamá, que finalmente logró que contrataran a mi papá en una universidad cercana a la Ciudad de México, en una, en una ciudad que está como a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Por medio de ese contrato consiguió que nos pudiéramos ir todos, ¿no? Toda la familia, 2 padres y 4 hermanos. Y mira nomás cómo son las cosas, que los boletos de avión, la fecha de los vuelos resultaron ser una semana después del golpe de Estado. Todo se dio como tendría que haberse dado en algún momento. Tu mamá era en realidad una Sí, persona muy intuitiva. sí. Y sientes que de alguna manera esa llegada a México tuvo una movilización en tu interior y de alguna manera
se expresó a través de la música, la búsqueda que empezaste desde ese momento o fue mucho después? No, mucho después, porque en realidad el proceso de asimilación a México fue lento, pero yo resulté ser un adolescente muy curioso, ¿no? Y muy como esponja, ¿no? O sea, a diferencia de otros argentinos que vinieron y armaron como un gueto, podría decirse, o sea, de juntarse con otros argentinos Ujú. y seguir hablando toda la vida con el mismo acento argentino, con las mismas palabras, y a tomar mate, y a hacer asados, ¿no? O sea, conservar esa raíz, aunque llevaran 20, 30 años en México, mi actitud fue muy diferente, ¿no? Empecé a probar la comida mexicana y a saborearla y a acostumbrarme a los sabores picantes y a curiosear en la música mexicana, de mariachis, de la música, pues no sé, igual tú no conoces, ¿no? Así como conoces de música colombiana, igual no conoces la música regional mexicana, pero ya desde la época de lo que aquí se llama la preparatoria, que es desde que yo tenía unos 16 hasta los 19 años, Ujú. ¿verdad? Que fueron el fin del estudio secundario, fue una etapa de una asimilación, ¿no? Muy interesante, Sí. de cambiar mi acento, aprender un montón de palabras y dejar de usar muchas palabras. Y bueno, eso es una decisión personal, por supuesto, ¿no? Así es. Entonces, sí, durante esos años abrí mis oídos y mi corazón a la música mexicana y, y eso poco a poco me fue llevando al músico que soy hoy en día, ¿En ¿no? qué momento vienes tú a formar tu primera agrupación como formal? Ya que hemos sabido que evidentemente has hecho estudios profesionales en música en México y otros con, digamos, en mediación con Estados Unidos, con maestros estadounidenses. Pero cuéntame un poco sobre en qué momento tú dices, sí, voy a hacer mi primera banda y definitivamente es esta. ¿Cómo comenzaste ese proceso? Bueno, mi primer intento de grupo fue ahí mismo, en esa ciudad, se llama Puebla, es la capital de un estado del mismo nombre. Formé un dueto. Yo tenía algunas referencias muy marcadas de un género que se podría llamar folk rock, ¿no? De artistas como Cat Stevens, Crosby, Stills, Nash and Young, y de algunos duetos de Argentina como Sui Generis, Pastoral, ¿no? Muy Sí. folk en el sentido de que el sonido es de guitarras acústicas, piano, batería, bajo, así, ¿no? No tan de guitarras eléctricas, aunque sí era parte de. Entonces formé un dueto con un compañero de la. Entonces te decía, a mí me había influenciado mucho este dueto en Argentina, Sui Generis, que doy por hecho que fuera de Argentina no se conoció, en aquellas épocas en donde no se compartía la información tan Mm, fácilmente de país a país. ujú. Y este dueto era el primer grupo formal de Charly García, Sí. ¿no? Charly García, que componía todas las canciones y cantaba con
con otro compañero que se llama Nito Mestre, que tenía una voz muy dulce, y entre los dos cantaban las canciones de Charly García. Entonces conocí en la escuela a un chico que también tenía la voz muy dulce, ¿verdad? Ujú. Y lo enamoré de estas canciones que yo conocía desde Argentina, pues de Charly García, ¿no? Bueno, de aquel Charly García, de Sui Generis. Sí, desde la Eh, época. de otro dueto de folk rock que se llamaba Pastoral, de, de Almendra, de, de León Gieco, ¿no? De los cantautores de folk rock de aquellos años. Ujú. Entonces formamos este dueto y empezamos a cantar estas canciones. Dentro de ese dueto compuse mi primera canción, poco tiempo antes de emigrar a la Ciudad de México, a la capital, con toda mi familia, justo para empezar, para entrar a la universidad, a estudiar física. A estudiar física. Física por la mañana, música por la tarde. Ah, ok, bien. ¿Y esa decisión por qué fue así? ¿Por qué no fue directamente en música o en licenciatura o algo porque similar? eran mis dos, porque eran mis dos proyectos. Yo quería ser científico, Ujú. pero también quería ser músico. Ok, bueno, sí, se vale. Dos proyectos seguidos. ¿Y qué pasó En, con la física en ese momento? ¿Alcanzaste a terminar totalmente la carrera? ¿Te desempeñaste en algún momento como un científico, como físico? no, no, era imposible, tuve que elegir. Ya, la física me requería estar de tiempo completo ahí y la música también. Entonces, finalmente elegí la música. Ujú. Decisión de la cual te mantienes totalmente agradecido y firmemente decidido. Si me he arrepentido, Ujú. no, No. no, porque además de que me encanta la música, la decisión tuvo que ver un poco por el estilo de vida, ¿no? La música me ha permitido viajar mucho, estar conociendo gente siempre, están soñando despierto, que me encanta, estar, bueno, la física, la ciencia también, ¿no? Es como un mundo en donde mucho es también estar así como que abstraído, pero yo no quería, precisamente no quería estar tan abstraído, quería estar un poco más en contacto con gente, o sea, incluido músicos, público, aprender a dar entrevistas, que yo era un chico bastante introvertido. O sea, todo el estilo de vida al que me llevó la música fue positivo en ese sentido, ¿no? Un crecimiento humano. Ujú. Y yo creo que la ciencia no me lo iba a ofrecer, también en mucho fue por eso mi decisión. Ujú. Sí, sentías que de alguna manera era una forma también de expresión, al ver que eras como introvertido, en algún momento como tan eh, cerrado en este sentido, pues la música siempre nos abre un poco más las fronteras y nos abre un poco más la mente, ¿no? Como que Exactamente, no nos pone un borde, pues, que nos atañe a hacer algo, sino que nos permite expandirnos. Bueno, ¿y por qué la guitarra llega a ser tu instrumento prioritario, propio? ¿Y cómo has hecho, cómo has logrado, o cómo percibes tú que has logrado darle a la guitarra un color latinoamericano? entonces, ¿por qué pues la guitarra fue el primer instrumento del que me enamoré? Antes de la guitarra estudié piano. No me llegó a enamorar porque para un niño de 7 años, depende del niño, ¿no? Pero para mí, estar sentado derecho frente al piano, con una partitura, tocando cosas que por ahí no me gustaban mucho, Mm. acabé por ya no querer seguir, ¿no? Y eso, Mm.
eso fue una idea de mi madre, ¿no? A ver, ponte a estudiar un instrumento, conozco una amiga que es pianista, concertista, pues que te enseñe a tocar el piano. Bueno, pero pasaron 2 semanas o meses y no me enamoré. Y entonces, por alguna razón inexplicable, ¿verdad? Mi mamá dijo, bueno, entonces si no te gusta el piano, ¿qué te parece el violín? Y yo me imaginé tocando el violín todo, con la cara toda torcida, así. Ujú. Dije, no, mamá, no quiero tocar el violín. Bueno, entonces, ¿qué te parece la guitarra? Bueno, no sé, a ver, que venga el maestro. Y llegó un joven con el pelo largo, Largo. barba. No sé qué edad tendría quizás 30 años o 20 algo, pero yo era un niño de 9 años. Me enseñó a poner la mano y a tocar un acorde y a cantar una canción. Y ahí fue donde dije, esto sí me gusta. Porque además yo estaba en el coro de la escuela y me gustaba cantar. Entonces tenía más sentido. Y además pienso yo retrospectivamente que tener la guitarra acá y sentirla resonar en el pecho, ¿verdad? Es una sensación muy diferente a estar sentado y tocando esa cosa enorme llamada piano. Entonces me gustó y con ese maestro empecé a aprender un repertorio muy largo de canciones. No fue el primer maestro, por alguna razón el primer maestro duró poco y luego me pasaron con otro maestro que venía a mi casa. Entonces el primero me enseñó algunas canciones y el segundo duró mucho más tiempo, no sé si un año o más, y me enseñó un repertorio muy largo, sobre todo de canciones latinoamericanas, de folclore. Entonces, si tú te preguntas por qué Alejandro Markovich hoy en día está tan entregado a un proyecto personal de guitarra eléctrica latinoamericana, tiene que ver con el amor. O sea, no es solamente una idea, ¿no? de, de marketing, ¿no? Voy a hacer esto para que funcione no, simplemente es una extensión de mi gusto por la música latinoamericana. Sí, pero es que además no es algo reciente, es algo que ya tú vienes como abrigando, como acorazonando desde mucho tiempo atrás, porque incluso en Caifanes, pues es más que evidente en lo musical la integración pues de esos sonidos latinoamericanos y un riff de guitarra rock and rollero, y la gente que de pronto no estaba tan acostumbrada a escuchar una banda de rock que estaba integrando otros sonidos como estos. Entonces yo creo que ya desde ese momento venías tú caminando sobre ese proyecto, ¿verdad? Sí, cuando yo entré a Caifanes fue en el año 89. Yo había tenido ya dos grupos, Uh-huh. aparte del dueto, Sí, ¿no? estábamos Dos, hablando de Leviatán. Leviatán de 81 a 83, Uh-huh. que era en inglés se dice un power trio, ¿no? O un trío poderoso, Sí. como Jimi Hendrix o como The Cream, como Invisible de Argentina. Entonces yo tenía esa idea, ¿no? De hacer un grupo que tuviera esa formación de trío poderoso. Uh-huh. Así que me conseguí una guitarra eléctrica y pasé del sonido de folk rock al sonido eléctrico así, con esa formación. Y empecé a componer canciones, una tras otra, todas para mi novia, por supuesto, de amor, de Uh-huh. desamor, y luego para otra novia y así. Uh-huh. Entonces, durante los 2 años de ese grupo, compuse muchas canciones y las canté. Ese grupo existió mientras yo iba a la universidad. O sea que imagínate cuánto trabajo
estudiar física en la mañana, estudiar música por la tarde, a tener novia y además ensayar con un grupo y componer canciones. ¿Cómo haces todo eso a los 21 años, 22 años? Misterio, ¿no? Misterio. Mucha Hoy en energía. día, hoy en día no tengo tiempo ni para leer un libro. Es verdad, el tiempo pasa a toda velocidad, se me hace que cada vez más es más Se va cada corto. vez más rápido. Sí, No sé si la Tierra gira cada vez más rápido, qué pasa, pero ya no alcanza el tiempo. así es. Eh, y cuando terminó este grupo, yo continué mis estudios de física, pero en poco tiempo fue que decidí dejarla. Luego me salí de la escuela de música en la que estaba, me metí a otra, me puse a estudiar jazz, me conseguí una maestra particular que me enseñaba teoría musical. Todo el tiempo seguí progresando, buscando información, buscando Y desarrollarme. desde lo académico, porque incluso me imagino que en ese tiempo no estaba como tan a disposición, como de pronto ahora No, que... no, no. Tenía que ser con un maestro presencial, porque aparte de que no había internet, no es como ahora. Es decir, el hecho de que yo fuera un chico de 22, 23 años que quería tocar rock, pero que además tuviera interés por la teoría musical, era un bicho raro. O sea, la mayoría de mis compañeros de generación no sabían teoría y yo sí quería saber. Entonces, era, era una cosa personal de, bueno, si no estoy en la escuela y si no voy a tener un título académico de músico, por lo menos voy a ir buscando una formación que combine lo autodidacta con lo académico y tener bases, ¿no? Para hacer lo que estoy haciendo y eso, todo eso hasta la fecha me ha servido mucho. Hoy en día es más fácil meterte a YouTube y encontrar la armonización de una escala y todo eso, pero hace 35, 37 años. Claro, no era tan fácil encontrar esa información, no lo era. Entonces, estuve haciendo eso y seguí componiendo canciones y etcétera. Y en el año 84 fue cuando formé Las Insólitas Imágenes de Aurora, Insólitas. Ujú. con los Y que luego serían mis compañeros en Caifanes, voilà, exacto. ¿no? ¿Y conocerías de primer golpe a Saúl? ¿Eh? ¿Conocerías de primer momento a Saúl? Sí, sí, yo convoqué a Saúl y a Alfonso para hacer un grupo para una fiesta, one night stand, como se dice en inglés, ¿no? Un Estando en amor la, estando en la Ciudad de México. en la Ciudad de México. Ujú. Sí, el proyecto era tocar una noche en una fiesta y luego cada quien a su casa. Y ya. Pero el resultado fue muy bueno y luego le hablé a Saúl, que tenía otro grupo, él tenía su propio grupo, y le propuse que formáramos formalmente un grupo a raíz de lo que habíamos hecho esa noche. Y a Alfonso también se lo propuse. Y Alfonso dijo que sí inmediatamente y Saúl lo pensó unos días y al final dijo que sí. Ujú. Y eso fue Las Insólitas Imágenes de Aurora. Las insólitas Grupo imágenes. que duró casi 3 años y también compusimos un montón de canciones, algunas yo, otras Saúl, otras juntos, ¿no? Fue un grupo muy, muy divertido. ¿Cuáles eran los venues o los lugares en Ciudad de México en donde solían tocar con las insólitas? No, pues tocábamos en foros culturales, en algún festivalito, algunas entidades gubernamentales de repente Ujú. nos contrataban para tocar en la periferia de la ciudad, ¿no? En esas épocas ni siquiera existía la palabra venue. ¿Cuál es la traducción? La traducción de venue es lugar, lugar, Sí, sí, pero decimos venue. en venue.
bar, Eh, lugar. ni existía la palabra, ni existían managers, teníamos que cargar el equipo, armarlo, desarmarlo. O sea, no existía industria y, y bueno, como, como en Argentina y en España, después de la dictadura en Argentina y después de Franco en España, se empezó a armar la industria, pues de repente llegaron los grupos, ¿no? Que estaban teniendo éxito, Mecano, Radio Futura, Alaska y Dinarama, esos grupos de España, España. este, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, ¿no? ¿Y tú sientes que México siempre desde aquel momento ha sido una buena plataforma para los artistas? Digo, plataforma en el Sí, sentido de territorio, ¿no? sí, tener éxito en México siempre era una plataforma de despegue para muchos artistas en Latinoamérica, ¿no? Ujú. De Y, si- y, México para el resto. y siempre lo ha sido. ¿Piensas tú que hoy en día sigue siendo así? No sé, quizás ya no tan así, porque está más globalizado todo, hay canales de televisión transnacionales, ¿no? En fin. Pero sí, en aquel entonces había que triunfar en México. Y, y esos eran los artistas que empezaron a venir, ¿no? A Miguel Mateos, ¿no? Los artistas más pop rock, porque no nos engañemos, digo, Soda Stereo triunfó en México con canciones muy de pop rock, ¿no? O Porque, sea, pero porque no nos engañemos, es que sientes que de pronto hablar de la palabra pop para un rockero es como vetado o una situación así, como, ¿eh? uy, eso es como que tú sientes de pronto que hablar de pop es algo extraño también para un rockero, como tener No, ese mito no, del pop. en realidad los Beatles, los Doors, los Rolling Stones, pues eran pop, porque la palabra pop hoy en día se separó del rock, ¿no? Pensando que aunque pop significa popular, ¿no? Y estar en el top of the pops significa estar en la lista como se diría, los 40 principales, ¿no? O de top of the pops, que además era un programa de la BBC, ¿no? En donde estaban los artistas del momento y eso incluía a todos los rockeros de los 60, ¿no? Entonces, hoy en día pop se entiende más como algo con un sonido más meloso, sin tantos arreglos, en donde lo que prevalece más es el cantante y en donde viene producido desde una compañía disquera para un mercado muy específico, en un formato muy específico, muy amable al oído Muy fácil y de muchas entender. veces con compositores y productores muy especializados para satisfacer las demandas de ese mercado. Ujú. El pop tiene esa connotación hoy en día. Sí. Y el ¿Crees? rock se supone que es más de autogestión, ¿no? Y más rebelde o en contra del sistema o contestatario o pero mentira, porque a fin de cuentas el rock acaba funcionando dentro del sistema. A veces es muy complicado definir la palabra rock, de hecho. Es muy, Sí, muy el rock, difícil. sí, ya, o sea, si Maná toca una canción con guitarra acústica y dicen, ah, eso es una balada pop, pero si Caifanes toca una canción con balada con guitarra acústica y yo digo que eso es una balada, me dicen, no, eso es rock. Es rock. ¿Por qué? Porque la tocó Caifanes, pero es lo mismo, es una balada, Ujú. ¿no? O Sí, sea, es muy complicado para entender qué demonios es y qué demonios no es. ujú. Rock, Sí, y no, y de por sí ponerle tantos límites a la música, ¿no? Como decir, bueno, esto sí, es acá, esto es allá, esto. Bueno, uno medianamente puede decir, bueno, esto puede sonar a esto o a esto por su estructura, bueno,
qué sé yo, pero en el sentido de mantenernos como tan cerrados a la experimentación con otros sonidos para mantener una, no sé, una etiqueta, creo que eso ya debe ir como pasando. Precisamente es como en el sentido de formar el público, de educar la oreja del oyente, ¿sí? De que no reciba solo lo que pueda a veces entender, sino cosas que de pronto lo saquen a uno de su cotidianidad y me diga, bueno, ¿qué es esto que está sonando tan interesante? ¿Sí? Y como tratar de entender un poco más, así sea de manera intuitiva, la intención del artista y lo que el artista quiere poner en la música, ¿verdad? ¿Tú crees que Caifanes llegó en algún momento en que la sociedad misma necesitaba satisfacer algo? Como que Caifanes les proporcionó algo o simplemente Caifanes fue y, y ya. Probablemente un momento en donde el público en México quería un artista propio, ¿no? De esa magnitud. Y por supuesto, había con qué respaldar esa demanda, porque honestamente el producto, ¿no? Llamado Caifanes, que además vino acompañado de una mística, ¿verdad? Que yo no soy 100% partidario de eso, pero bueno, es mucho una complicidad que se dio entre cantante y público. Pero el producto, como pensado como música, es de mucha calidad. O sea, en cuanto a arreglos musicales, ¿no? A melodías, ejecución, grabación. Entonces, fue como, claro, ya tenemos algo nuestro, ¿no? No solamente lo que viene de fuera. Probablemente Caifanes fue el primer grupo que pudo ofrecer eso al público mexicano, Ujú. ¿Cuál fue ¿no? la mejor experiencia para ti dentro de Caifanes? Pues todo el aprendizaje, ¿no? Porque con ellos grabé 3 discos muy importantes. Aprendí de lo que es estar en un estudio profesional, con productor, con ingeniero profesionales, con la presión de tiempo de ofrecer, ¿no? Un buen solo de guitarra, un buen arreglo, tocados, afinados, bien ejecutados a tiempo, ¿no? Todo eso fue una formación que solamente la puedes obtener así. Nosotros aprendimos en ese contexto a madurar como músico, en todos los sentidos, como ejecutantes, como arreglistas, compositores. Ujú. ¿Crees tú que eso es algo que se ha mantenido, digo, dentro del gremio de los músicos, el mantener como una ejecución limpia, profesional, bien estudiada, hacer unos arreglos especiales en su Sí, música? ¿Sientes tú que sí, que sí, que se da? bueno, sí, sí, pero hoy en día hay mucha tecnología al servicio de lo mal hecho, ¿no? Si el cantante no es afinado, lo afinamos. Ujú, Si el baterista no toca muy a tiempo, lo ponemos a tiempo, ¿no? Si aquí le faltó un golpe, se lo agregamos. Si el guitarrista tocó el riff que tenía que tocar 16 veces, lo tocó las primeras 4 veces bien y después se equivocó, quitamos todo, agarramos las 4 veces primeras y lo repetimos. O sea, eso el público no lo sabe, pero eso es una triste realidad que hace que los músicos no se esfuercen tanto en prepararse, ujú, porque la tecnología, o sea, muchas veces el ingeniero o el productor invierten más tiempo arreglando las cosas después de la grabación que en la grabación. ujú.
¿no? Tú que has trabajado como productor ya con otras agrupaciones, ¿tú qué crees que sea más importante eso, como una buena toma o más bien como rápidamente grabar y más bien todo en estudio y reparar? ¿Tú qué crees? Bueno, ¿Desde dónde se conoce como el buen artista? es que una buena toma siempre ha tenido el compromiso entre lo correcto y lo emocionante, ¿no? O sea, si un cantante en otros tiempos no cantaba bien la primera toma y lo volvía a hacer para mejorar, pero no le salía del todo bien, y lo volvía a hacer y lo volvía a hacer hasta que le saliera, llega a un punto, y créeme que no se tarda mucho en llegar a ese punto, en donde empieza a ser cada vez más correcto, pero cada vez menos emocionante. Entonces, eh, la tecnología ayuda en el sentido de que puedes decirle al cantante, ¿no? Bueno, a ver, tú canta y yo te grabo, y luego te vuelve a cantar y yo te grabo, y vuelve a cantar, y después de todo eso hago un rompecabezas, ¿no? La primera palabra del primer canal, la segunda palabra del canal 27, ¿no? Y así voy armando tu ejecución impecable, emocionante, que igual nunca te iba a salir, pero yo te la armé. Mm. Este, pero la realidad es que es mucho mejor prepararse. Así es. Y Y evidentemente en estos tiempos como, digamos, no del pasado, antiguos, de aquí hace unos 20, 25 años, pues definitivamente, como tú dices, no había tanta tecnología para ello, pero de alguna manera eso exigía más a los artistas, exigía mucho más y como que era un producto mucho más transparente. También en ese orden de ideas, cuando tú llegas a estos procesos de composición con Caifanes, ¿sientes que de alguna manera tenías espacio para tu creatividad propia? bueno, de entrada, los discos de Caifanes, primero, segundo y cuarto, se grabaron en cintas análogas. El tercer disco, El Silencio, se grabó en en cinta digital, más no en plataforma digital. Mm. O sea, que la grabación fue hecha digitalmente en su captura, pero eso no quiere decir que hubo edición, simplemente era una cinta digital, que ya aparece, ya la grabación digital existe desde los años 80, las grabaciones digitales. No, las plataformas de grabación y edición digital son mucho más recientes. Entonces, los discos que grabamos fueron lo que está ahí, lo que tú escuchas es lo que tocamos. No hay truco. No hubo posibilidad de después volverlo a pensar y voy a corregir esto, voy a corregir lo otro, lo voy a afinar, lo voy a poner a tiempo. No. Lo que está en el disco, lo que tú escuchas es lo que tocamos. Tremendo. Y, y tu pregunta era, Sobre tu espacio de creatividad dentro ajá, de la banda. pues dependiendo del disco, por ejemplo, el volumen 2, que fue el primero que grabé, lo ensayamos en México, lo terminamos de ensayar un poquito en Nueva York y de ahí nos metimos al estudio a grabar. El Silencio lo ensayamos de pe a pa en México y llegamos a grabarlo tal como lo habíamos ensayado, más las cositas propias que se hacen en un estudio, que es, por ejemplo, la improvisación de un solo, ¿no? O alguna idea del productor, ¿no? ¿Qué tal si aquí repites esta frase? Ah, bueno, vamos a intentarlo, pero eso ya es por producción, no porque a la canción le falte algo. Ujú.
el disco donde realmente hubo un tiempo muy razonable de creatividad en el estudio eh, fue el último, El Nervio del Volcán, El nervio del volcán. pero eso cuesta dinero, Ujú. ¿no? Cada día, cada hora. O sea, llegar a un estudio a grabar un disco con la mitad de las ideas ensayadas y la mitad con la mente en blanco, cuesta dinero. Claro, los grandes grupos de rock y demás, pues tienen quizás $1 millón para grabar un disco. Entonces, si llegan al estudio y graban una hora y se les va la gana, se van a comer o al cine o a la alberca, y si en la noche tienen ganas de grabar, se meten a grabar hasta las 6 de la mañana y hacen lo que les da la gana porque tienen dinero para tirar al techo. Pero con un presupuesto razonable como el que tuvimos para ese disco, sí tuvimos la oportunidad de hacer arreglos en el estudio, ¿no? Como fue mi caso, una gran parte de los arreglos de guitarra los inventé en el estudio, los solos los improvisé en el estudio y algunas, las estructuras de las canciones creo que ya estaban diseñadas, pero mi trabajo en lo particular fue, yo creo, más de la mitad, tanto arreglos como solos, los arreglos pensados en el estudio y los solos, por supuesto, improvisados ahí, al calor de la grabación, o sea, de, a ver, En la emoción primera, del momento. primera toma, va bien, pero no me gustó, a ver, vuelvan a grabar, pero ya estás con la adrenalina, ¿no? Porque estás creando en el momento y no estás yendo a tocar automáticamente algo que ensayaste 100 veces. No, no, no suena igual. Y por alguna razón extraña, cuando existe eso, es cuando te dan escalofríos, cuando lo escuchas, cuando se te pone la piel de gallina, es porque algo misterioso sucedió, Ujú. que no se puede explicar, pero existe. Y puedes decir que tal vez este disco del Nervio del Volcán definitivamente fue algo totalmente satisfactorio para ti desde lo musical. Pues sí, porque entonces, desde aquel niño que empezó a tocar canciones folclóricas en la guitarra española, al adolescente que a los 21 años decidió que iba a usar la guitarra eléctrica para sacar sonidos eléctricos latinoamericanos, al Nervio del Volcán que se grabó en el año 94, habían pasado muchos años, ¿verdad? Sí, claro. O Ah, sea, 25 años de la primera vez que agarré la guitarra, 13 años desde que había tomado la decisión firme de no tocar rock en la guitarra eléctrica, sino tocar música latinoamericana. Entonces, cuando, cuando hice los arreglos y los solos de ese último disco, ya fue totalmente convencido de que ese era el camino. de que Y será el sonido. por eso lo que escuchas en ese disco suena así. Ujú, ujú. Y Tal cual. cuando lo escuché terminado, dije, esto es, ya está, eso era. Si no, no podría decir eso era lo que estaba buscando, porque lo que estaba buscando era una idea, nada más. Una idea. Era el resultado de todo un proceso anterior, Bueno, que simplemente en el estudio se dio, se nació y dio así quedó. y así quedó, y yo dije, esto es lo más cercano a lo que alguna vez me imaginé que podía ser, y me sentí muy orgulloso y contento. Claro, por supuesto. Yo creo que precisamente las cosas toman su tiempo y no lo digo a modo de cliché, sino que en realidad cosas como que tienen que ver con la obra de los artistas toman su tiempo y tienen sus procesos.
sus cambios, sus dificultades, sus momentos altos, sus momentos de decir no quiero más nada de esto, otros donde sí quiero y vamos con toda y así es todo esto, ¿verdad? Definitivamente son muchas las facetas y hoy en día que estás mucho más enfocado también al académico, pero desde la parte de la enseñanza y de poder de alguna manera como impartir esto en otras personas. ¿Tú cómo sientes ahora en la actualidad esta faceta que viene a ti? ¿Cómo siento que? ¿Cómo sientes esta faceta que viene a ti? Esta faceta de enseñanza, esta faceta más también como académica, pero siendo tú quien imparte. Bueno, en el año pasado hice algo de producción, eh, pero sí lo que más pude hacer fue dedicarle tiempo a mi faceta de académica, bueno, de educación musical, que es Ujú, algo que empezó hace 20 años, ¿no? Y me gusta, o sea, en estos últimos 20 años he dedicado tiempo a viajar por el país, ¿no? Ofreciendo talleres, clínicas, masterclasses. ujú, Y, y bueno, la cuarentena prolongada nos ha llevado a algunos a los que hacíamos educación presencial a hacerlo en línea ujú, y, y eso pues está abriendo una posibilidad diferente, ¿no? De trabajo, en donde de repente puedo tener un alumno en Estados Unidos, uno en Australia y así, ¿no? ujú. Está curioso. Está chévere. Sí, está, este, pero bueno, este año sí ya hay ideas para tocar en formatos muy reducidos, por supuesto, Ujú, eh, seguir con producción ujú. y con la educación, y pues estamos todos así, ¿no? Porque ¿Y tus procesos de composición, cómo están en este momento? ¿Cómo sí, los- bueno, ahora mismo estoy planeando dónde y cómo y en qué formato grabar lo nuevo, ¿no? Ujú. Porque no me gusta repetirme, entonces estoy pensando cómo regresar con algo grabado para este año, ¿Ya tienes, porque ya he tienes grabado pocas cosas, pero todas son como muy contundentes, ¿no? Entonces, Y ya tienes tus partituras y tus ideas escritas. ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia para eso? ¿Crees que sí te ha permitido como andar explorando otras sonoridades, otras ideas? pues normalmente se me ocurre algo y lo grabo en una partitura, o si tengo el teléfono cerca y la guitarra lo grabo o lo tarareo. Ujú, Así, así está toda mi colección de ideas. Y cuando ya me pongo en claro un proyecto de grabación, ya me siento ya en serio todo el día a darle forma a todas lo que voy a grabar y ya. Yo soy de esas personas que necesitan enfocarse para no procrastinar, ¿no? Para no dejar que Que pase mucho el entonces, tiempo. cuando tengo una meta específica, funciona mejor, ¿no? Si no sigo haciendo zigzag por la vida como tú. Ay, como yo. Bueno, de todas maneras, bueno, cuéntame qué te esperas tú para tu carrera solista en este 2021. ¿Qué aspiras Pues tú? me espero seguir con vida, por Ujú, encima de todo seguir haciendo lo que me gusta, que es vivir
No soy un obsesionado de la música. Me gusta tocar, me gusta crear y todo, pero me gusta prepararme un café, si es colombiano, mejor. Este, eh, y disfrutar la comida y los días y las charlas y trabajar, ¿no? En la música, pero curiosamente no soy así de que, ay, llevo un año sin tocar, no puede ser, ya me siento mal. No, porque hago otras cosas, ¿no? Así que mientras esté entretenido, sobre todo acá, ¿no? Me gusta me gusta estar haciendo sinapsis todo el tiempo y, y creando y descubriendo. Por eso el científico que se quedó a medias sigue activo de alguna manera. Sigue vivo, esa curiosidad, ese querer saber muchas cosas también. Claro, yo pienso que pues, vamos a ver cómo nos pinta este año para el movimiento musical, cómo funcionan las cosas, pero de todas maneras, siempre lo hemos dicho acá en conversaciones con Ámbar, y es que la creación no puede determinar, la creación sigue, seguirá, porque la cabecita de los músicos sigue funcionando. Y por supuesto, pues estos momentos también necesarios de introspección para poder decantar Claro, algo claro. musical. Y para ir a Colombia en algún momento, Claro, a nosotros felices tocar, a dar un taller o a comer rico, a lo que sea, a tomar café también. por supuesto. Bueno, pues no, me encanta hablar contigo y tener este pequeño espacio de conversación donde visualizamos un poquitico de tu historia, de tu trayectoria, porque la verdad es que es muy extensa, es grandota para abordar en tan poco tiempo, pero me sentí muy cómoda. Muchísimas gracias por esta entrevista tan especial, donde podemos descubrir un Alejandro Markovich eh, humano, ¿sí? Detrás de los telones, en el backstage de tu vida. Y bueno, la idea es que podamos seguir escuchándote, conociendo más de lo que viene para ti en este momento. Y bueno, a todos los que se conectaron y estuvieron pendientes de esta transmisión de Conversaciones con Ámbar, los invito a estar muy pendientes de todos los movimientos de Alejandro Markovich y por supuesto del circuito fractal que todo el tiempo estamos produciendo para ustedes. Así que muchas gracias por su fidelidad, por estar súper conectados con nosotros y con el movimiento musical. Ya sabes que estoy muy activo en mis redes, Claro, así que mencioné, ahí me pueden encontrar como encontrar, arroba Alejandro Markovich. comentar, preguntar, ahí se enteran de lo que ando haciendo, ¿no? Y los que estén interesados en participar en alguno de los talleres, o incluso, ¿no? Lo que comentaba, si ya tengo un alumno en Las Vegas y otro en Australia, ¿por qué no uno en Medellín, ¿verdad? Claro. O en la zona cafetalera ahí perdido en el bosque. Sí, por acá seguro, más de uno va a estar ahí mirando porque la verdad que mucho por aprender, sí, sí tenemos siempre, siempre, el aprendizaje Bueno, nunca termina. Entonces te agradezco mucho, sigamos todos pues al maestro Alejandro en todas sus redes y bueno, hasta una próxima ocasión. bueno, Chao. gracias.